¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Amigos, antes de iniciar queremos invitarlos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Compartan este video en sus redes sociales y si les gusta la información, también apóyennos con su like, así podemos llegar a más personas. Amigos, fíjense que pues obviamente todos extrañamos, creo que al presidente Andrés Manuel López Obrador, todos, porque vino a devolverle a los mexicanos lo que los fachos, lo que los neoliberales conservadores vinieron a quitarle también al pueblo de México. Y es que la verdad, el cariño que no solo México, sino también pueblos latinoamericanos, y es un referente de todo país de habla hispana, pues simplemente, pues AMLO vino a romper con todos y cada uno de estos esquemas. ¿Se le extraña? Sí. Y eso es precisamente lo que les duele a los fachos, que haya mucho pueblo que siga respetando y queriendo a este señor. Así de sencillo. Vean, por ejemplo, este comentario de RBK. Muchos chairos no han entendido nada del México que nos dejó AMLO. Él dijo, si no pueden querer al pueblo, cuando menos respétenlo. Al levantar la voz de lo que todavía no funciona como debe de ser, no es estar en contra del movimiento. Al contrario, es llegar al lugar donde nuestro querido presidente quiere que estemos, que nos traten con dignidad y respeto en todos los ámbitos de los servidores públicos. Pues un momento lamentable donde los fachos me insultaron y desearon la, el fallecimiento de mi padre y mía. Por eso no me sorprende la actitud de algunos compañeros que me critican por mi tweet. Saben que todavía que no tuve respuesta por el estado que escribí, fue porque levanté la voz en el hospital y exigí mis derechos y trato digno. Incluso recibí mensajes de reporteros de la derecha. Sencillamente no les contesté porque soy totalmente de izquierda y amloísta. Pero sabemos que dentro de las instituciones de los servidores públicos todavía hay gente que no merece estar al servicio del pueblo y eso debemos hacerlo público. Y así corrijan errores y traten con humanismo a todas las personas. AMLO nos enseñó a no dejarnos pisotear y yo al menos así lo haré. Creo que es un tuit que complementa básicamente los valores que vino a implementar el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, con gusto, cuando escuchamos cómo se quejan de sus pensiones Vicente Fox, Felipe Calderón, Salinas, Cedillo y Peña, pues la verdad nos llena de alegría que recuerden al presidente AMLO, porque él fue el que le quitó las pensiones millonarias para dárselo al pueblo, al que realmente lo paga y el que realmente lo merece. Por eso nunca se va a olvidar y aunque les duela a los fachos, esta imagen dice completamente todo. Simplemente no hay que decir nada, es solo darse cuenta de que aquí se plasma lo que un solo hombre llevó a cabo junto con su pueblo. Por eso les duele, repito, que los morenistas humillen recordándole a estos fachos, a estos opositores, todo lo que vino a hacer el presidente López Obrador y que ni vengan a seguir diciendo que la doctora Sheinbaum pues es mangoneada por AMLO, porque eso ha dado simplemente muestras de que las decisiones que ha tomado últimamente son completamente de ella. Es muy marcado y muy notorio. Pero vean, vamos a ver esto amigos, porque la verdad es que me da gusto mostrarles que aunque no tengan cargos públicos, estas personas que todavía están en la 4T representan el movimiento, jóvenes que todavía salen a defender al presidente López Obrador y obviamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de los ataques, chismes y rumores que siempre quieren decir los fachos. Vean.
el cambio más notable, Azucena? Israel. Sí, pues también coincidir, prácticamente de cada 10 personas, 7 consideran que ha sido muy buena este mes de gobierno que lleva la presidenta. Es consecuencia también del buen gobierno que hubo en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Claro que sí. Ahorita mismo lo decía Emilio. Zamora. Claro que sí. A la presidenta, hombre. No, por supuesto, yo no estoy diciendo que no. Ella sin duda, lo que comenta Emilio es esta segunda etapa, la estrategia de seguridad que está dando resultados con el operativo que ya mencionaba también Emilio del enjambre, pero también de los graves acontecimientos que ha habido en las últimas semanas que tienen características muy similares. ¿Qué tiene que ver el enjambre con el sexenio pasado? Nada. No, pero sí también, digamos, el combate a la corrupción fue fundamental para que las... Pues está súper mal evaluado, Ese sí, para que veas aquí en la encuesta. Pero las dependencias que procuran la seguridad en el país, por supuesto que vivieron una limpieza, era algo que se trabajó muchísimo en el sexenio del presidente Andrés Manuel, crear una organización como la Guardia Nacional, en donde los perfiles, tanto de los elementos como de los superiores, no estuvieran vinculados con el crimen organizado, fue fundamental para llegar a las condiciones de seguridad que hoy tenemos. O sea, estos operativos no hubieran sido posibles si no se hubiera generado una Guardia Nacional en el sexenio del presidente Andrés Manuel. Y por supuesto que el trabajo que está realizando la doctora Claudia Sheinbaum también ha sido importantísimo. No es la Guardia Nacional. Mira, de octubre... Pero yo quisiera volver al tema porque sí es bien importante. Dicen, el expresidente Andrés Manuel está presente. Yo creo que es tanta la fuerza que él dejó en el movimiento que todos pensamos que él sigue presente. Pero las decisiones y los hechos de cómo ha venido gobernando Claudia Sheinbaum te hablan de que la presidenta toma sus decisiones propias. Estrategia de seguridad distinta a la de 6 años. ¿De acuerdo? La asistencia, Parcialmente de acuerdo. La asistencia al G20, distinto a las definiciones que se tomaron hace en el sexenio pasado. Vamos a hablar de energías limpias, energías renovables. En materia energética ella trae toda una política distinta a la del sexenio anterior. Entonces es una falacia decir que él está ejerciendo el gobierno. Asumamos que él es un líder que tiene mucha presencia, mucha fuerza. Él creó Morena, pero quien está gobernando es Claudia Sheinbaum. Mira, así es. Y yo veo inclusive una falta de respeto, perdona Azucena, pero sí hay que decirlo. Insistir en que siga gobernando pero o que sigue gobernando. Yo te dije, no, por favor, pero yo no mencioné eso. Yo lo que decía es que la actual situación de seguridad y de las dependencias que imparten justicia y de las que buscan y la prevención del delito, todo lo demás, la Guardia Nacional, fue gracias al trabajo que hizo el presidente, pero decir que actualmente el presidente tiene influencia en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum me parece una falta de respeto hacia ella. Por supuesto, y si le resulta exitosa la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, entonces es gracias a los cimientos y a las bases que dejó el gobierno. Claro, hay hechos políticos. Y la continuidad. Sí, es injusto, ¿no? No, yo creo que nadie desconoce los resultados que ella está dando, pero tampoco podemos desvincular del trabajo que se hizo. Sería decir que fueron 6 años perdidos cuando no fue así. Es que estás pidiendo con doble rasero. Para lo bueno sí cuenta y para la crítica no cuenta. O sea, ¿cómo así? Hay un fenómeno que es ineludible. Claudia Sheinbaum está en Palacio Nacional y tiene que ser medida y evaluada en esos términos. Y está siendo bien evaluada. Y por supuesto que hay un fenómeno de crítica política porque ella es la primera que pone a López Obrador en las mañaneras. Ella es la primera que cita a López Obrador reiteradamente Israel. Reiteradamente. ¿Cómo no vamos nosotros a hacer una discusión pública sobre eso? Y política, perdóname, pero es ineludible si ella es la primera que lo pone en la mesa. Segundo, el hecho que sea mujer no exime para que la oposición pueda hacer una crítica política a lo que está viendo, por ejemplo, su equipo. Cuando tú tienes una secretaria de Gobernación que es muchísimo más cercana a Andrés que a Claudia, o cuando tienes un secretario de Defensa, un secretario de Hacienda, o una secretaria de Bienestar, o de Educación, o de Trabajo, Israel. El fenómeno político es ese y se analiza en esos términos. Y salir con la cantaleta de que eso es irrespetuoso a una mujer, perdóname, lo que yo quiero es ver una mujer gobernando. No quiero una vicepresidenta. ¿Qué elementos o qué pruebas tienes tú, Emilio, para asegurar, por ejemplo, que la secretaria de Gobernación obedece indicaciones del expresidente Andrés Manuel? Porque ninguna. Son puras. Bueno, déjame contestar. Si me preguntas, déjame contestar. Cuando regresemos del corte, ¿sí? ¿Le contestas? Gracias. Que la secretaria de Gobernación recibe órdenes del presidente Andrés Manuel. Hay infinidad de columnas
infinidad de columnas que eso refiere. Entonces estamos partiendo de rumores. No, y de no, chismes, no, porque no de hechos. Las columnas entonces son buenas cuando hablan las cosas que te gustan. No. O sea, pero el análisis, absoluta. por supuesto, pero el análisis político no puede circunstanciarse o alejarse de un contexto. Y eso es lo que ustedes no quieren ver. Y me parece sensato, billones de pesos para pagar. O sea, vamos a regresar a los 80. Perdón, yo quisiera comentar con relación a lo que dice Emilio en materia de salud. Hay que considerar que se le asignan muchos de los recursos a IMSS Bienestar, porque lo que se va a hacer un sistema de salud menos centralizado. ¿Qué pasaba con estos institutos que son de lo mejor no solo en México, sino en el mundo? Estos institutos de tercer nivel de atención, que estaban centralizados. La mayoría, si no es que todos, están ubicados en la Ciudad de México. O sea, para que una persona de Oaxaca que requería de atención de tercer nivel pudiera ser atendida, se tenía que venir a México con sus familiares buscando alrededor de estos institutos dónde quedarse, porque no había manera de que en Oaxaca, por ejemplo, fueran atendidos. Lo que se busca con IMSS Bienestar, en donde se viene un incremento significativo del presupuesto que se le da, es que se descentralice la atención y que ahora sí puedan ser atendidos eso en sus sería estados. cierto. Miren, aguántenme un segundo. La presidenta va a hablar de esto. Llegar a lugares que estaban muy alejados de la capital. Lo que pasa al final del presupuesto es que todo el presupuesto de salud, juntando IMSS Bienestar, juntando institutos, todo, el ISSSTE disminuye 12.5%. Disminuye. Si tú ves el presupuesto por rubros, donde dice salud, incluido todo, y toda la movilización, el EPA, todo, al final del día, mi querido Israel, hay 12.5 menos. Si no me crees ahí, ve el sabueso, que es esta sección de análisis de datos de pájaro político. Y ahí vas a ver cómo hicieron la minucia, la autopsia presupuestal, y dónde viene el análisis de que el presupuesto en salud, juntando todas las instituciones, 12% es 12.5 menos. Ahí te voy a pasar un artículo que estoy trabajando y que se va a publicar, espero, esta semana respecto a esto, para que veas los números en realidad, cuáles son, qué sucede en educación y qué está sucediendo también, porque en educación ese es otro punto importante del PEF. Muchos no consideran las becas, que también son apoyos. Pero en salud sí hay 12% de disminución en el presupuesto. No, también. Que disminuye 22 de 26 rubros. El rubro de salud es una de las prioridades del presupuesto. De los ejes torales del presupuesto. Entonces, es el 34% del presupuesto. ¿Pero se reduce o no se reduce? Es salud. No, lo que pasa es que se diversifica, entra por distintos entes y se toma en cuenta el Imagínate, por ejemplo, no se está contemplando 13 millones de personas van a ser beneficiadas con un programa que se llama Salud en tu Casa. Eso no se está considerando dentro del presupuesto, sí, pero sin embargo, a ver, mira, es un el presupuesto federal también el presupuesto federal al final se arregla por rubros. Entonces tienes 26. Entonces todo lo que educación va a educación, todo lo de salud va a salud, todo lo de seguridad, todo lo de defensa, se acumula. Hay distintas maneras de ordenar el presupuesto. Y lo que está pasando, mi querido Raúl, y Rubén, y Israel, saludamos a Rubén, no está, lo extrañamos, saludamos a Rubén. ¿No? Hay una disminución en 22 rubros. ¿Por qué? Pues haz de cuenta que vivimos en un condominio y el administrador se puso a gastar a manos llenas y quería hacer arreglos y entonces no licitó y gastó el triple. Pero pues aquí alguien miente. ¿Se reduce o no se reduce el presupuesto? Eso es muy fácil, eso lo vemos la próxima semana, traemos los números para que no haya discusión. ¿Aumenta o cuál es tu cifra? 12%. No se reduce, es el 34% del presupuesto, es el eje de salud. ¿Qué pasa, Susana? Se diversifica. Si tú te vas por... Eso es cierto, el 34 puede ser cierto. Yo tengo las cifras, son 70,000 millones el año pasado, actualmente 73,000 millones. Hay un incremento real en el ramo del 12%, que es un incremento. Si tú juntas el presupuesto por rubros, eso no es cierto, porque tienes que ver el acumulado de todos los ramos. Vamos y venimos, gracias. Información mañana. Muy bien, gracias, Emilio Álvarez y Casa. Es un presupuesto que empezó con la explicación pública de que había habido errores, que el tema de recortarle a las universidades había sido un error, y eso lo dijo quien está en Palacio Nacional y propio secretario. El problema es que es el caso del costo de los platos rotos del sexenio anterior. Tenemos recortes en 22 de 26 rubros presupuestales. Foco rojo: salud, educación y deuda. El fenómeno del endeudamiento en la administración anterior fue de alarma, 2,000 billones de pesos, y eso es un costo extraordinario. Estamos ya pidiendo dinero
para pagar deuda. El manejo profundamente irresponsable del último año tuvo que ver esencialmente con 4 factores. El primero es una elección de Estado, de algún lado tuvieron que pagarse la operación electoral. Segundo, los sobrecostos de los proyectos faraónicos. Tercero, la opacidad que derivó en una tremenda corrupción en grandes obras y gastos públicos. Y cuarto, la improvisación y ineptitud. Ahora las y los mexicanos vamos a pagar esos costos, aunque lo quieran ocultar, en el presupuesto viene 1.3 billones para servicio de la deuda. Eso es 12 pesos de cada 100. ¿Y eso por qué? Porque hay un manejo irresponsable del presupuesto que hoy se paga más que lo que se pagaba antes. Las prioridades en el presupuesto son, contrario a lo que dice Emilio, son salud, educación. Esta semana tan solo comienza un nuevo programa. Esta semana comienza un nuevo programa que es la beca Rita Cetina, que ya se están inscribiendo los jóvenes. Está el programa que continúa de La Escuela es Nuestra y la prioridad, insisto, es educación. Respecto a la deuda, el gobierno del presidente Andrés Manuel, y por supuesto que es el que tenemos como antecedente el sexenio pasado, es uno de los sexenios en donde menos se incrementó la deuda. Falso, para decirle al pueblo de México que nos está escuchando. Perdón, de menos deuda. Continúo con mi cierre porque me quita mis segundos. Me distrae. Emilio. Estados Unidos tiene una deuda que representa el 120% de su PIB. Japón, 216% de su PIB, representa la deuda. Italia, el 140%. Francia, el 98% de su PIB. México tiene 51.4% de su deuda. Eso no quiere decir que no haya endeudado más López Obrador. Es mentira eso que está diciendo. No es mentira. El presidente Andrés Manuel tuvo. ¿Por qué no me das números? Mira, digamos, pues, Peña Nieto,